Hola, buenos días. El día de hoy te enseñaremos algunos temas importantes de la lógica. Mi equipo y yo hemos hecho este video con la finalidad de que aprendas un poco sobre los siguientes temas. Bueno, sin más que decir, comencemos con el primer tema. Les voy a explicar las proposiciones categóricas. El juicio se expresa mediante una proposición en la cual el predicado se afirma o se niega en su totalidad. Las proposiciones categóricas se representan con 4 formas básicas. Todo S es P que se representa con A, ningún S es P que se representa con E, algún S es P que se representa con I y algún S no es P que se representa con O. La S y la P representan simbólicamente al sujeto y al predicado. Estas proposiciones se entienden más fácil con el cuadro de oposición que tenemos aquí pegado en la pared. Este es un esquema en el que las proposiciones tienen igual sujeto y predicado, pero se relacionan o difieren por su cualidad, cantidad o ambas. A y E son contrarias porque aunque son universales, mientras la A afirma, la E niega. La I y la O son subcontrarias aunque sean particulares porque la I afirma y la O niega. Y la afirmación y la negación son una cualidad. La A y la I son subalternas porque aunque son afirmativas, la A es universal y la I es particular. De la misma forma, la E y la O son subalternas porque aunque son negativas, la E es universal y la O es particular. Para este cuadro hay 4 leyes para las proposiciones opuestas. La A y la O son contradictorias, al igual que la E y la I, porque se cambia su cualidad y su cantidad. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas. Si la A es falsa, la E es verdadera, pero si la E es verdadera, la A puede ser verdadera o falsa. Si la A es verdadera, la E es falsa, y si la A es falsa, la E puede ser verdadera y falsa. La segunda ley dice que dos proposiciones contrarias no pueden ser verdaderas, pero sí ambas falsas. La tercera ley dice que dos proposiciones contrarias pueden ser ambas falsas, pero no verdaderas. Por ejemplo, algún nombre ruso puede ser verdadera y algún hombre no es ruso puede ser verdadera y falsa. Si algún hombre no es mortal, es verdadera, y si algún hombre es mortal, es falsa. Si algún hombre no es mortal, es falsa, pero si algún hombre es mortal, es verdadera. La cuarta ley se divide en dos partes. Si la subalterna universal es verdadera, la subalterna particular también lo es. Si la subalterna universal es falsa, también lo va a ser la subalterna particular. Al conocer y entender las reglas de las verdades del cuadro de oposición, ya podemos sacar las inferencias inmediatas, es decir, que después de darnos una proposición, podemos sacar las 3 restantes. En pocas palabras, las inferencias inmediatas se requieren más que nada para poner en práctica todo lo que aprendimos en el cuadro de oposición. Es decir, cuando nos dan una proposición de tipo A y nos piden sacar todas las demás, lo podemos hacer fácilmente conociendo qué significan las subcontrarias, las subalternas, las contrarias y las contradictorias. Así como conociendo qué partes son afirmativas, qué partes son negativas, qué partes son universales y qué partes son particulares. Por ejemplo, tengo aquí una proposición de tipo I que dice algún animal es mamífero. Si nos pidiesen sacar las inferencias inmediatas, podríamos sacarlas sabiendo que esta es particular, positiva. Podríamos sacar la subalterna cambiando solamente la cantidad, ya que aquí sería particular, aquí se volvería universal, de algún a todo. Si nos pidieran la subcontraria, las demás subcontrarias, sería de algún, cambiaría a ningún, porque ya sería, en vez de universal positivo, sería negativo. Entonces sería ningún animal es mamífero. Y la restante sería lo mismo de aquí, ya que sería particular, pero se cambia de un positivo a un negativo. Entonces sería algún animal no es mamífero. Y así podemos encontrar las inferencias inmediatas de cualquier proposición que nos den, ya sea de tipo A, tipo E, tipo I o tipo O, conociendo perfectamente las reglas de afirmativo y negativo, verdad y falsedad del cuadro de la oposición.
Antes de comenzar, hay que aclarar que hasta ahorita solo hemos visto la verdad y la falsedad de los sujetos. Entonces, para saber la verdad y falsedad de los predicados hay que seguir las siguientes reglas. Los predicados de las proposiciones afirmativas son consideradas particulares. Por lo tanto, todo hombre es carnívoro, la palabra carnívoro se considera particular. Y la segunda regla es que los predicados de las proposiciones negativas se consideran universales. Por lo tanto, en ninguna mujer es tonta, el predicado es universal. Una de las operaciones de las proposiciones es la conversión. Una conversión es el intercambio del sujeto y el predicado de un juicio, sin que sufra alteraciones su valor verdad. Existen dos tipos de conversiones. La primera es la conversión simple y la segunda es la conversión accidental. La conversión simple se simboliza con la letra S. Son el intercambio del sujeto y el predicado sin que sufra alteraciones su cualidad y su cantidad. Las conversiones simples se pueden usar en las proposiciones tipo E y la tipo I y en algunos casos la tipo O, pero nunca se puede utilizar en una proposición tipo A. Aquí tenemos unos ejemplos sobre conversiones simples. La primera oración dice ningún perro es canino, lo cual queda ningún canino es perro. ¿Por qué? Porque se cambia el sujeto por el predicado y el predicado por el sujeto. Y estas dos oraciones son juicios por su cantidad y son universales. Cabe recalcar que en estos tipos de conversiones no se puede cambiar su cualidad ni su cantidad. Por ejemplo, aquí son juicios particulares que dice algún perro es canino, que la conversión simple sería algún canino es perro y no se le cambió su cualidad ni su cantidad y pues allá se puede decir que sí se cumple. Y la otra conversión es la conversión accidental que se simboliza por la letra P. En el segundo tipo de conversión, que es la conversión accidental, aparte de que se tiene que cambiar el sujeto y el predicado, se reduce la extensión del sujeto. Una de las reglas de las conversiones accidentales es que se utilizan únicamente en las proposiciones A y E, porque son universales. Entonces, en las proposiciones de tipo I y tipo O, como ya están particularizadas, no se puede aplicar la conversión accidental. Las proposiciones del tipo A se cambian a tipo I, intercambiando su sujeto y su predicado. Y las proposiciones de tipo E se intercambian con las proposiciones de tipo O, intercambiando su sujeto y su predicado. Algunos ejemplos pueden ser, como siempre se tiene que cambiar de universal a particular. La primera oración dice todo hombre es racional, que está la palabra todo, que es universal, se cambia a algún racional es hombre, la palabra algún, ya que es particular, cambiando su sujeto por el predicado. Y el segundo ejemplo que tenemos por aquí es ningún hombre es racional, que se cambia a algún racional es hombre, siempre cambiando el juicio universal por el juicio particular. Jamás puede ser algún racional es hombre, no va a pasar a ningún hombre racional, ya que esa no es una conversión accidental. Bueno, mi tema es equivalencias de proporciones y lo voy a ejemplificar con este cuadro de oposición. ¿Cómo se puede hacer equivalente una proposición al tipo A, a la contraria del tipo E, sin hacer ningún cambio? Esto se puede hacer agregando la palabra no antes de la cópula. Le vamos a presentar el ejemplo del tipo A, que sería todos los árboles son verdes. Todo es P. Y su equivalencia, que sería el tipo E, sería todo ese no es P, que sería todos los árboles no son verdes. ¿Cómo sería la equivalencia del tipo A al tipo O? Sería agregándole el no al principio de la preposición. El ejemplo sería todos los árboles son verdes y la equivalencia al tipo O sería no todos los árboles son verdes. Todo ese es P y no todo es P. Les voy a presentar el ejemplo del tipo A, que sería toda malteada es de chocolate. La equivalencia al tipo E sería toda malteada no es de chocolate. Y del tipo A, que sería toda malteada es de chocolate, al tipo O, la equivalencia al tipo O sería
No toda malteada es de chocolate. Tengo un ejemplo del tipo A, que sería todo hombre es racional. Y el equivalente al tipo E sería todo hombre no es racional. Mi tema son los principios lógicos. En la lógica es necesario aprender las leyes de la verdad y corrección. Y estos son los principios lógicos. Un principio es algo de lo cual procede una cosa. A continuación les presento los 4 principios básicos. El principio de identidad. Esto puede ser explicado. Como todo objeto es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, A es A. Lo que es y lo que no es, no es. Principio de no contradicción. Se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, y en el mismo sentido. Es imposible que A sea B y no sea A. El principio de contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. Principio del tercer excluido. Es preciso reconocer que una alternativa es falsa y otra verdadera, y que no cabría una tercera posibilidad. Por ejemplo, que el gato es un felino y el gato no es un felino. Una de las dos tiene que ser verdadera y otra falsa, porque no hay una tercera. Principio de razón suficiente. Nos dice que todo objeto tiene una razón suficiente que lo explique. Esto significa que lo que es por una razón. Por ejemplo, a nadie le gustan las jeringas, pero fueron creadas para suministrar medicamentos de forma directa. En pocas palabras, puede explicar su existencia. La lógica moderna tiene por objeto demostrar la validez de un argumento a través de la relación que se da entre las proposiciones que dependen. Su función es la simbolización del lenguaje natural por medio de un lenguaje técnico. Su primer elemento formalizado del lenguaje natural son las preposiciones. Proposiciones. Estas son de dos tipos: atómica y molecular. La proposición atómica es una proposición simple sin conectivo lógico. No contiene en sí a otras proposiciones. Por ejemplo, el abanico es blanco, el día está nublado, la maestra es hermosa. Ahora, la proposición molecular es una proposición compuesta unida a través de conectivos lógicos. Contiene una o más proposiciones atómicas. Por ejemplo, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Ejemplo 2. Hace calor o tengo fiebre. Ejemplo 3. La maestra es hermosa y muy inteligente. Ejemplo 4. Un triángulo es rectángulo si y solo si tiene un ángulo recto. Ejemplo 5. No es cierto que mis alumnos sean flojos. Los conectivos lógicos de los ejemplos son sí, entonces o, y, sí y solo sí, y no. Los conectivos lógicos son términos cuya función son unir proposiciones atómicas para formar proposiciones moleculares. Existen dos tipos. Monádico y binario. Los monádicos se agregan a una proposición atómica. El término monádico lo constituye la partícula no. Los binarios unen dos proposiciones atómicas. Los términos de enlace son o, y, sí y solo sí, sí y entonces. Las proposiciones del lenguaje natural son formalizadas a través de una serie de símbolos que reciben el nombre de variables proporcionales. Estas simbolizan proposiciones atómicas. Y las variables serán letras del abecedario. Por ejemplo, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Quedaría si R, entonces S. Se clasifican en 5 tipos: negación, conjunción, disyunción condicional y bicondicional.
Toda proposición puede ser verdadera o falsa, pero no puede ser ambas. Las proposiciones atómicas solo tienen dos valores, verdadero o falso, los cuales son llamados valores de verdad. A cada conectivo lógico le corresponde un valor de verdad. Toda proposición verdadera, al ser negada, se convierte en falsa. Eso se ejemplifica en el siguiente cuadro. Y este es el cuadro de conjunción. En dos proposiciones la conjunción será verdadera. Sí y solo sí, ambas son verdaderas. Por ejemplo, la maestra es hermosa y muy inteligente. También se divide en disyunción. Este conectivo puede ser de dos tipos. Incluyente, como es este. La disyunción de dos proposiciones será verdadera. Sí y solo sí, ambas no son falsas. La excluyente, que es este cuadro. La disyunción de dos proposiciones será verdadera. Sí y solo sí. Sí y solo sí, simultáneamente no son verdaderas o falsas. Condicional, que es este. La condicional de dos proposiciones que será verdadera, siempre y cuando no exista un antecedente verdadero. Y un consecuente falso. Bicondicional, que es esto. La bicondicional de dos proposiciones será verdadera. Sí y solo sí son simultáneamente verdaderas. En conclusión, los temas que vimos son importantes en la vida diaria porque nos ayudan a expresarnos de una manera mejor y amplían nuestro vocabulario. También nos ayuda a conocer nuestras ideas de forma negativa y afirmativa. Es importante saber sobre estos temas porque podemos ampliar nuestro vocabulario, que se vuelva más culto, y eso nos puede ayudar en el futuro. Podemos tener oraciones con más sintaxis, y pues para que tenga más sentido, sobre todo en nuestra etapa en la que somos nosotros, que ya vamos a pasar a nuestras carreras, pues eso nos puede ayudar mucho para tener éxito en el futuro. Te ayuda a mejorar el razonamiento. Y también hablar de una manera más específica de los temas y aprender a hablar específicamente sobre el sujeto y el predicado. A lo largo de este tema vimos juicios universales y también entendí que la materia lógica no es algo fácil, tiene más a fondo y más detalles que me han ayudado bastante. Todo este tema de la lógica es muy importante para nuestra vida diaria, ya que todos los días estamos conviviendo con personas que no sabemos cuándo podríamos tener una gran oportunidad, ya sea para nuestros estudios, para nuestro trabajo o en algún otro aspecto de nuestra vida. El poder conocer y aprender de manera correcta todas estas herramientas de trabajo que nos dan nos ayuda a poder expresarnos de mejor manera, a poder organizar nuestras ideas, como ya mencionaron mis anteriores compañeros, y asimismo a poder identificar cuáles son los objetos de una oración. Y aparte, la lógica es algo que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida y nos va a ayudar siempre.